agrícolas y zonas aledañas, pero también a una gran parte de la capital que escuchó lo que se produjo en la empresa Poliplas. Hasta ahora, el resultado documentado por las autoridades es de por lo menos oficialmente 4 personas fallecidas, unas 75 personas que resultaron lesionadas, además de daños materiales extraordinarios alrededor de donde estaba la empresa, y la propia empresa resultó destruida, y todo se debió hasta ahora, según el informe de la jefatura del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, a una falla cometida por un manejo inadecuado, a un error al rellenar, colocar un tanque de gas y dejaron una válvula abierta, lo que generó una situación que al final terminó en la explosión de unos tanques de gas que consumió la fábrica, produjo esta tragedia y dañó muchas propiedades alrededor en Villas Agrícolas, donde está la fábrica de plástico. Bueno, es un hecho muy triste. La capital está de luto y gran parte del país, y hay que ponerse en la piel de esas pobres familias que han visto o morir a sus seres queridos que trabajaban allí, o quedar con lesiones muy serias, quemaduras muy serias. Y a la propia gente que, aunque no trabaja directamente en esa industria, tiene un pequeño negocio vecino o vive en los alrededores y resultó también afectada. Habrá que ver que se cuantifiquen los daños. De seguro que esa empresa tiene un seguro contratado, pero también, ¿verdad?, quizá tenga que hasta buscar más dinero porque tiene que reparar los daños por los efectos secundarios, digamos, en otras edificaciones y a otras personas. Habría que ver también, son de las cosas que siempre decimos que ponemos candado después que nos roban. Si el departamento de bomberos y cualquier otra instancia del Estado que le corresponda había supervisado esa y otras fábricas y otros negocios cada cierto tiempo como corresponde, ¿verdad? Todo el que ha vivido fuera de aquí sabe que en esos países las cosas son un poco más organizadas. Tú tienes, por ejemplo, un restaurante y en cualquier momento aparecen los inspectores de la ciudad para verificar si las cosas se están haciendo bien. Y si tú no estás haciendo las cosas bien, o te ponen una multa o te cierran el negocio. Y verifican que la alarma de fuego esté bien, que el extintor, todas esas cosas, que eso esté en su lugar. Y los protocolos de seguridad, porque si fue así, un gran descuido. Fue un descuido. Entonces, no se observaron los protocolos de seguridad a la hora de recargar una sustancia tan inflamable como es el gas propano. Sí, sí. Gas natural, en este caso. Ah, fue gas natural. Gas natural. Pero de todas maneras es inflamable. O sea, es inflamable. Ante cualquier chispa o algo, eso hubo una acumulación explota. de gases, se produjo una acumulación de gases que al final terminó en una explosión, y la explosión, por supuesto, parece que se expandió con otros tanques que estaban en los alrededores. Ese es un lugar lleno de establecimientos comerciales, de negocios, familias. Sí, pero hay barrios cerca. Creo que 4 escuelas resultaron afectadas, Gustavo. Sí, niños Hubo que tuvieron niños que ser sacados y llevados al médico. Sí. Que también resultaron lesionados. Hay 75 personas hasta ahora lesionadas, con heridas, y además hay 4 personas hasta ahora muertas. Falta, Gustavo, conocer el número de personas desaparecidas. Como el siniestro se produjo a media mañana. A media mañana, a 11:30 de la mañana aproximadamente. Y no fue sino hasta casi 5 de la tarde cuando se logró reducir. No hay todavía el informe final de la cantidad de personas fallecidas. Hay muchas personas que en los alrededores buscaban a familiares, a relacionados, hermanos, hijos, esposos, que trabajaban en el lugar. Hasta ahora tampoco hay la información de la cantidad de personas que había trabajando por el turno en esa fábrica. Obviamente. Tampoco hay información sobre la cantidad de personas que estaban visitando la fábrica.
Sí, porque es un lugar Entonces, donde se trabaja, pero hay un personal que entra y sale, que tiene que llevar que pedidos, rota, que está rotando otros que, permanentemente. como en toda empresa, acuden a comprar, acuden que es a hacer un pago, a depositar algún tipo de solicitud de pago, o sea, eso, lo que se da en cualquier empresa. Muchos dicen, bueno, que si estaba en el lugar adecuado, hay que recordar que esos barrios de la capital nuestra, primero fueron un tanto distantes de lo que era la ciudad entonces y luego se fueron poblando. Y lo más natural es que donde se instala una industria, Alrededor se va construyendo un vecindario porque los obreros que trabajan ahí quizá obtienen un solar y construyen una casita, bueno, o alguien invierte y construye un residencial. esa fábrica tiene más de 40 años establecida en Sí, ese probablemente lugar. cuando se instaló no era tan poblada la zona. Ya. Entonces, el principal accionista de la empresa, Manuel Díez Cabral, que fue presidente del CONEP, Es una familia de empresarios es muy una familia de conocida. empresarios muy reconocida, y ellos han dicho que lo más importante es la seguridad de sus colaboradores. Hay que decir que una de las personas fallecidas es el segundo ejecutivo de la empresa en materia de seguridad. Y esto, por supuesto, demuestra que en esa empresa había niveles de seguridad que estaban tratando de cumplirse. Hubo una falla al momento de hacer el cambio, porque era la instalación de un tanque de gas natural. Por Que eso se digo, estaba quizá ahí instalando. hubo un Entonces, descuido en los protocolos que se deben tener. Eso es, por ejemplo, hoy día, con el crecimiento vertical de la ciudad, ¿qué se hace en las torres donde vive la gente? No se instala, no se suele instalar, se está superando eso, los cilindros individuales de cada apartamento. Lo que se hace en muchos, ya la mayoría es así, que tiene un solo depósito del gas GLP. así es. Entonces, hay una junta de vecinos que se supone que debe vigilar ciertas normas de seguridad, que cada cierto tiempo se verifique si ese tanque está bien, como lo hace usted individualmente en su casa. Si usted ve que se va oxidando, usted no expone a su familia. Así es. Si hay normas donde quiera, y a veces se descuidan. Tú sabes que hace aproximadamente 3 o 4 años, en un mall, en un centro comercial de la capital, Diamond Mall, se produjo una explosión de un tanque de gas. Sí, sí, sí. Tú lo recuerdas, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, se produjo una explosión de un tanque de gas, que eso implicó un daño material y un riesgo muy grande para muchas personas allí que trabajaban en ese lugar. De manera que la explosión del gas natural o el gas licuado de petróleo lo hemos tenido, y con frecuencia hemos tenido y también en estaciones de combustible aquí de gas otro licuado. caso de industria que sufren fuego, incendio, y que no es con gas, sino a veces el problema también de la instalación eléctrica y todo eso. Pero en este caso, Gustavo, yo pienso que hay un hecho importante a destacar. Ha habido colaboración, ha habido eficacia del cuerpo de bomberos, ha habido una presencia de la defensa civil y del comité de emergencia, que se activó inmediatamente. Y hay un organismo especial del Ministerio de la Fuerza Armada, o del Ministerio de Defensa, como se llama ahora, que estuvo ahí, inclusive con unos trajes especiales que soportan alta temperatura. Uno no sabe si la explosión pudo ser controlada, no la explosión, sino lo que vino después de la explosión. Los efectos, si pudo ser controlada o no. Se dice que es una versión que nosotros recibimos, que de la compañía hubo una llamada a la Refinería Dominicana de Petróleo para recibir una espuma de parte de la refinería, en donde hay condiciones, por supuesto ellos lo han comprado, para hacer frente a situaciones de emergencia como esta. Es la única institución en República Dominicana, la Refinería Dominicana de Petróleo, que tiene ese tipo de espuma y que pudo haber controlado el incendio. Bueno, tengo entendido. El caso también es que a esa hora cruzar nuestra ciudad, que ya sabemos lo que es, no es tan fácil. Que la información parece que hubo dificultades, porque de la refinería el gerente general supuestamente se habría negado por el costo de la espuma y quién pagaría por ello. Y se negó el apoyo. Cuando finalmente se comunicaron con Felucho Jiménez, el presidente de la refinería, él dio la autorización y dijo, no, hay que darle el apoyo. Eso no es posible. Bueno, pues ya era muy tarde. Y esa es una versión que circula, y que hay muchas otras cosas. Luego estamos viendo también imágenes divulgadas por personas
de alguno de los cuerpos de los quemados. Eso no debe ser. Las autoridades, los ejecutivos de la empresa, si es que tienen algún poder o alguna influencia alrededor del manejo de estas cosas, obviamente que debían evitar o debieron evitar. No, pero no es tan fácil, porque es que ahora todo el mundo tiene un móvil y ya la gente toma esto como a la ligera. Señores, hay que respetar al ser humano. Sí. Ya el que está fallecido, como que está herido, como sobre todo a sus familiares. Eso es muy doloroso. No, cuerpos calcinados. Todo eso es muy doloroso, no debe ser, eso es muy cruel. Bueno, hacemos una pausa. El Consejo Nacional de la Magistratura comenzó ayer como estaba previsto, aunque un poco más tarde de lo que se había anunciado, las entrevistas a 14 de los postulados para ocupar una de las posiciones, de las 4 posiciones en el Tribunal Constitucional. El presidente de la República, Danilo Medina, junto con los consejeros de la magistratura, hicieron las preguntas, se permitió una intervención inicial de cada uno de los interesados, de los postulados, una exposición de 5 minutos para decir quiénes son, cuál es su formación, cuáles son los temas de interés que tiene que decirle al Consejo para demostrar que tiene capacidad para que lo escojan. Luego, si no terminaba, le daban 2 minutos más y después se iniciaba la sesión de preguntas y respuestas. Ese era el procedimiento, Gustavo. Ahí lo que hemos visto es un número de personas, algunos con muchísimos conocimientos, condiciones, juristas, algunos que aún con conocimiento demostraron que eran personas proclive o a la mentira o a ocultar sus pensamientos, porque en algunos casos no fue muy claro si estaban respondiendo la pregunta con sinceridad o no. De todos modos, esa va a ser una evaluación que van a hacer los miembros del Consejo de la Magistratura. Pero también fuimos testigos de presentaciones lamentables, muy lamentables, en términos de gente que aspira a una posición como miembro del Tribunal Constitucional, pero al final, obviamente, vamos a ver, son el presidente de la República, el Procurador General de la República, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, un miembro de ese tribunal, más 2 miembros de la oposición, lo que van a tomar. Bueno, ahí siempre se ve de todo, es lo que ha ocurrido en el pasado, hay gente inclusive que provoca hasta risa por las cosas que dice, porque cuando habla en términos de su trayectoria, cuenta cosas que no vienen al caso, piensa uno, o sea, asuntos de qué ellos sienten, qué anhelan, eso no, o sea, lo individual ahí no debe contar. Se supone que usted debe ceñirse a si tiene la preparación profesional, la experiencia, la suficiencia para ocupar ese puesto. A nadie le importa lo que usted anhela, lo que usted sueña, lo que a usted le gusta, no le gusta, no debería contar. Pero así son las cosas. Yo no sé, yo tengo serias dudas sobre ese procedimiento, antes y ahora, porque me temo yo, y ahí soy pesimista, lo confieso, que ya todo eso está preseleccionado, que esto es simplemente para llenar una formalidad. Me parece, yo creo que ya ahí los que van. Y quizá por eso personas como el magistrado Julio Aníbal Suárez renunció. Desistió de someterse a... No, que Julio Aníbal Suárez no estaba postulado, Gustavo, ni había sido preseleccionado tampoco. Samuel Arias Arseno. Samuel Arias, es que fue que me equivoqué, perdón, me equivoqué de nombre. Ya. Decidió desistir. El magistrado Samuel Arias Arseno desistió de presentarse Sí, fue que me equivoqué de nombre. Bueno, pues muy bien. Sí, que es una persona altamente valorada, parece que desistió. Y antes recordemos, en el pasado, en una evaluación parecida, había desistido el juez Vargas. José Alejandro Vargas. Que es una persona también muy respetada. No, pero eso fue el año pasado. Yo sé, pero que te digo que antes lo había hecho también. O sea,
Las personas No, que se pero- dan cuenta, olfatean por dónde viene la cosa, dicen, no, pero yo no voy a prestarme a esta comedia. No, pero en este caso hay algunas personas que tienen suficiente aval, No, historial, porque no, yo digo formación, más, yo no digo algunos, yo conocimiento. digo muchos. Ay, yo lo que digo es que creo que eso está preestablecido ya. Bueno, Independientemente de que quienes vayan a ser seleccionados tengan la suficiencia profesional, el aval o no. Bueno, en Creo que eso algunos está ya casos decidido. tú te das cuenta cuando, bueno, se permiten las preguntas, el presidente es el que cede el turno para los que van a hacer preguntas. Tú te das cuenta que las preguntas que se hacen son para llenar un mero formalismo, porque son cosas, obviedades, que en materia de constitucionalidad tú dices, bueno, pero ¿cuántos artículos tiene la Constitución de la República? Por ejemplo. Le preguntaron eso. Ah, le preguntaron a uno. Y otra pregunta fue, ¿cuántos artículos transitorios tiene la Constitución de la República? Y no la supo la persona. Entonces, claro, no tiene por qué saber el número de No, artículos. yo creo que no es tan matemática Es decir, eso la no cosa, implica no. que una persona conoce o no la Constitución, si responde o no responde. No. Pero, obviamente, hay preguntas, algunas son muy interesantes, por ejemplo. Hubo una pregunta relacionada con si puede ser declarada inconstitucional la Constitución de la República. Bueno, eso es un Eso asunto es de un fondo. tema de fondo Y además, sobre el eso- tema de la reelección, por ejemplo. Eso sí es un asunto que pone un poco sobre la mesa un tema que ha estado en debate y te va a señalar por dónde iría alguien que sea electo para ese tribunal, porque lo más probable es que ese tema vuelva al Tribunal Constitucional. Ya. Entonces, otras preguntas son como, bueno, la diferencia entre el derecho constitucional y el derecho procesal constitucional. Óyeme, son como para que la persona se explaye y demuestre los conocimientos que tiene. Ahora bien, no yo para no determinar sé si es correcto que alguien que esté postulando para el Tribunal Constitucional diga su posición o su punto de vista sobre un tema que puede ir a ese tribunal. Yo creo que no es prudente. Porque, ¿verdad? Si alguien le dice, ¿qué usted cree? ¿Usted cree que se debe decir que la reelección debe permitirse? Yo creo que no debe darle ni decir sí o no. ¿Por qué? Porque ese tema, si esa persona es elegida, puede ir a ese tribunal y de manera anticipada no puede fijar una Pero posición. fíjate, lo que pasa con eso, Gustavo, es que como Danilo Medina es el que tiene todos los votos, la mayoría de votos en el Consejo Nacional de la Magistratura, algunos de ellos entienden que puede ser el mensaje a Danilo Medina para que le favorezca con el voto. O quienes, por ejemplo, los dos miembros del Consejo que son de la oposición, también quieren tantear un poco la cosa, porque No, yo vi no, que... por supuesto, claro que sí, paliza. El senador le insistió a alguien sobre eso. Sí. Yo digo es porque A fíjate José Alejandro que Ayuso. muchas veces los jueces en ejercicio, se le ha planteado muchas veces al presidente de la Suprema u otros, y al propio presidente del Tribunal Constitucional sobre temas que dicen, no es prudente que yo opine de eso. Porque eso es lo que manda la norma. Porque si le llega ese caso a sus manos, entonces ya él públicamente ha establecido un punto de vista y no debe ser. Bueno, de todos modos, creo que con la excepción de Reinaldo Pared y de Mariano Germán, que no es especialista en Constitución, él es especialista en Derecho Civil y algo de Derecho Penal, pero de todos modos, los demás, incluyendo el propio Procurador General de la República, que ha trabajado más el derecho civil y la parte burocrática, no hay mucho control, muchos temas relacionados con la Constitución de la República. Y además, pero ¿tú crees que había... Pero ese es el consejo. Pero había el interés de insistir sobre ese tema. Pero no me parece. de todos modos. Ahí se le ha preguntado a la gente hasta de dónde viene y a dónde va. Bueno, Ya. vamos a una pausa. El maestro José Martí hace muchos años que dijo que nadie debía ir a donde no se le invitaba o llamaba, ni ejercer el oficio que por ningún caso le toca. Y él también hablaba del valor del periodista honesto, tesonero, sacrificado. Se llamaba monarca. Exacto, es como un monarca, decía él. No hay monarca como un periodista honesto.
¿Por qué decimos esto? Porque esta profesión es muy exigente para quien la ejerce con criterio. Y parece que en los últimos años abunda mucha gente que se ha entrometido. No es periodista profesional, pero entiende que estar en un medio eso le da brillo, le da proyección. Y con el brillo y la proyección, otras cosas que hay gente que trafica con ellas. Y por eso vemos tantos ruidos y tanta gente que se dice comunicadora haciendo cualquier cosa y ensuciando el nombre del periodista profesional o la periodista profesional. Pero al periodista o la periodista profesional en la República Dominicana, el poder no le trata muy bien. Al poder no le gusta. Y como decimos el poder político, el poder económico, no le gusta a un periodista que haga preguntas, que cuestione, que critique. Le gusta el periodista sumiso, que repita o que calque lo que se le dicta o la nota que se le da, ¿no? Entonces, ha venido ocurriendo cada vez más ese problema en nuestro país. Y en los últimos años hemos visto periodistas amenazados, acosados, calumniados. Y hay un caso con el cual tenemos nosotros que solidarizarnos con esa persona, que es Altagracia Salazar, compañera nuestra de estudio, una mujer íntegra, una ciudadana íntegra, una periodista íntegra. Y Altagracia ha sido sacada de diversos medios porque sus opiniones molestan. Y lo último ocurrió, ella participaba en un segmento de la tarde en la radioemisora Z101 y ella fue sacada de ahí. No se han dado mayores explicaciones. Se dirá que el dueño de la empresa no tiene que dar explicación para suspender a un empleado, pero obviamente que no fue por insuficiencia profesional, porque a ella le sobran, ni fue por una falta ética, porque nunca la cometería Altagracia Salazar. Obviamente que a alguien le molestaba la presencia de Altagracia en ese espacio y diligenció su salida. Es una pena porque perderse de una voz crítica responsable, con una alta profesionalidad como es Altagracia Salazar, sale perdiendo el medio y sale perdiendo la sociedad dominicana. Mira, Gustavo, lo que ocurre con Altagracia Salazar es de mucha preocupación porque pareciera que es una persecución estatal, es decir, gubernamental en su contra. Ya con las críticas que se produjeron al Procurador General de la República y al proceso de selección de miembros del Ministerio Público en un concurso amañado, ya desde ese momento ya se dictó una especie de sentencia de persecución o de cierre de cualquier transacción u operación laboral que hiciera Altagracia Salazar y lamentablemente ha sufrido las consecuencias. Primero, ella tuvo que dejar el espacio en donde participaba junto con Ricardo Nieves y Edith Febles en CDN y posteriormente fue contratada por la Z y también ya acaba de ser suspendida en la Z. Ella lo que ha hecho es lo que hemos hecho desde hace mucho tiempo otros periodistas, que es crear nuestros propios medios para poder tener presencia, para poder tener nuestro punto de vista. Un espacio y no estar limitado por el mandato de un jefe que es el que toma las decisiones, incluso sobre lo que tú tienes que decir y lo que no puedes decir. Entonces, se ha limitado mucho el ejercicio de la comunicación y hemos vandalizado el periodismo con grupos de personas vociferando en los medios sin formación periodística, deontológica, ética, sin calidad profesional. Gente que incluso va cobrando nombre y nombradía, digamos, en un medio en el que todo está altamente politizado. No, y traficando, porque es para medrar, traficar, para enriquecerse en base al uso indebido de un medio de comunicación. Altagracia Salazar ha sufrido las consecuencias de una postura firme, crítica y de una verticalidad que ella ha mantenido, que en su caso nosotros tenemos que decir que se trata de una limitación de la libertad de expresión. Es decir, en el caso de Altagracia Salazar, lo que hay es una búsqueda incesante de alguien que no tiene nombre, pero que uno puede saber o sospechar que está en el gobierno, para que Altagracia Salazar no llegue
hasta el público al que ella llega. Bueno, ella, eso es lo que ha ocurrido. Ella tiene un espacio, ella transmite todos los días por YouTube, se llama Sin Maquillaje. Ella hacía ese ejercicio antes, a través, lo hacía incluso muchas veces camino, cuando iba en la madrugada, primero bueno, su propio programa, el cafecito, ¿cómo que se llama? A quien madruga. A quien madruga. Tuvo que cerrarlo porque lo oficiaron económicamente. Luego, entonces, ahí comenzó el asunto. Ella hacía eso camino, inclusive, al canal, y luego camino a CDN, cuando estaba en CDN, que hacía esos comentarios de temas de actualidad con la chispa y las ocurrencias que ella tiene, porque Altagracia es muy espontánea, es una persona así, como es natural, transparente. Ella está en esto que se llama Sin Maquillaje. Tiene muchos suscriptores, mucha gente que la sigue, hay que seguirla ahí a las 6 de la mañana en vivo en YouTube y luego se puede reproducir. Le mandamos un abrazo a Altagracia, todo nuestro apoyo y solidaridad. Y qué pena, como dijo alguien una vez, que hemos llegado a una situación en nuestra sociedad que antes había un grupo de personas y venía alguien de malas artes, se decían, cuidado, ese es un delincuente. Ahora parece que hay gente reunida que yo no sé si es delincuente, pero que cuando viene alguien como Altagracia dice, cuidado, es demasiado seria. Y entonces la apartan. Sí, el hombre o la mujer honestos en estos tiempos constituyen un peligro. Y eso es un mal signo, un mal síntoma para una sociedad. ¿Usted recuerda de aquel verso que decía, en tiempos de las bárbaras naciones, de las cruces colgaban los ladrones, y ahora en el siglo de las luces, del pecho del ladrón penden las cruces? Así es. Y este siglo no es especialmente de luz porque aquí hay muchos apagones, pero... Entonces, por Dios, claro, esto tiene muchos años, pero de todos modos describe una realidad muy lamentable. Una situación, o sea, el honesto hoy día es un peligro, es repelido. Bueno, señores, muchas gracias, hasta mañana.